baleados y abandonados al costado de una vía de tercer orden en un recinto de salitre en Guayas. Una de las víctimas sobrevivió, pero se encuentra en estado crítico. Mesa Técnica de Trabajo analiza las posibles reformas laborales relacionadas a la jubilación patronal. El Ministerio de Trabajo sugiere la conformación de un fondo común administrado por un fideicomiso. Primer mandatario Daniel Noboa se reunió en España con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz. El diálogo se centró en consolidar acciones que faciliten el acceso de los ecuatorianos residentes en esa región a mejores oportunidades de empleo. Delincuentes se sustrajeron más de 20.000 libras de camarón en el sector Cuarentena del Golfo de Guayaquil. El perjuicio asciende a $500,000. En lo internacional, aumenta la tensión entre India y Pakistán. Nuevos enfrentamientos se registraron en la frontera entre estos dos países con arsenal nuclear. Así empieza la noticia. Emisión estelar. Queridos amigos, buenas noches y bienvenidos. Múltiples hechos violentos se han registrado en el país. Iniciamos con Crónica Roja. Hallan a 2 personas baleadas y abandonadas a un costado de una vía de tercer orden en un recinto de salitre en Guayas. Una de las víctimas sobrevivió, pero se encuentra en estado crítico, por lo que aún no han podido ser identificados. En la zona La Victoria del cantón Salitre, los moradores descubrieron este martes a 2 hombres acribillados entre los arrozales. Estaban en una vía de tercer orden, maniatados, en ropa interior y con heridas de bala. Una de las víctimas, aún con signos vitales, fue trasladado hasta un hospital local para ser atendido y hasta esta tarde permanecía en el área de emergencia, mientras los paramédicos confirmaron el deceso del otro hombre. En el lugar, la policía no levantó indicios balísticos, por lo que se presume que les dispararon en otro sector, y en la vía La Victoria solo fueron abandonados durante la madrugada. Según una fuente policial, los hombres baleados no serían de Salitre, pero sí presentan algunos tatuajes alusivos a grupos delincuenciales. Los investigadores de la DINASET indagan además si las víctimas son oriundas de la provincia de Los Ríos, donde hay algunos reportes de desapariciones. Hasta el cierre de esta nota, los hombres acribillados aún no habían sido identificados, informó Carolina Pimentel. Asesinan a tiros a un joven de 23 años dentro de una barbería en Puerto Viejo, provincia de Manabí. Nuevo hecho de sangre sacudió a la parroquia urbana San Pablo en Puerto Viejo, luego de que un joven de aproximadamente 23 años de edad fue asesinado a tiros en el interior de una peluquería ubicada en la intersección de las calles Ramos y Duarte, Francisco de Paula Moreira y Santa Lucía. Un hecho violento, como resultado a la llegada de las unidades policiales, pues se encuentran con una persona sin signos vitales al interior de una barbería. Él se le reconoció al señor como Juan Bermello. Según versiones de testigos, el joven se encontraba realizando sus labores dentro del local cuando fue sorprendido por 2 sujetos armados, quienes ingresaron al establecimiento y abrieron fuego contra el joven. Luego de cometer el crimen, los atacantes se dieron a la fuga. Hasta el momento se desconocen los motivos que habrían llevado a los atacantes a perpetrar el hecho. Minutos después del violento suceso, personal de la Policía Nacional llegó al sitio y procedió a acordonar el área. Agentes de Criminalística y DINASET realizaron el levantamiento de los indicios balísticos y otras evidencias que servirán como base para las investigaciones. Asimismo, las autoridades ordenaron el levantamiento del cadáver, el cual fue trasladado hasta el Instituto de Ciencias Forenses en la ciudad de Manta. Sicarios asesinaron a 3 hombres en Manta, provincia de Manabí. Una de las víctimas fue baleada al salir de su trabajo. A Edison Barreiro, de 24 años de edad, un sicario y su cómplice lo esperaban en los exteriores de su trabajo para quitarle la vida. Una cámara de seguridad grabó el crimen de este obrero. Que es una muerte selectiva. Claramente esto ya es un hecho donde se observa que existe ya una premeditación en el actuar de estos ciudadanos, ¿no? Uno de ellos está plenamente identificando, se acerca, realiza los disparos y luego se embarca en la motocicleta. Ustedes lo tienen claramente y la comunidad puede observar en este video que ya lo tienen
en redes sociales. El hecho se registró en la calle 124 y avenida 102 de la parroquia Los Esteros de Manta, en la provincia de Manabí. La policía investiga el móvil de este crimen. Es un ciudadano ecuatoriano, mismo que fue victimado en el lugar con un arma de fuego tipo pistola 9 milímetros, y el mismo que fallece en el lugar de los hechos. Luego, casi en hechos simultáneos, ocurrieron dos muertes violentas. La primera fue en el barrio Nuevo Manta. Gabriel R. fue asesinado en la vía pública. Testigos escucharon varias detonaciones. Estaba haciéndole comida a los niños y escuché el pum pum y ya estuvo. Pero no salimos nadie porque como ahorita todo ruido se escucha, nadie salió. Mientras en el barrio Nueva Esperanza, Gabriel Ontaneda fue disparado en el patio de su vivienda. Sus allegados lo llevaron al centro de salud de la parroquia Eloy Alfaro, donde los galenos confirmaron su deceso. En las últimas 24 horas, 5 personas han sido asesinadas. El primer hecho fue un doble crimen en la playa La Tiñosa. Las víctimas ya fueron identificadas, son familiares, ambos de nacionalidad venezolana. La señorita de 17 años, que también ha sido identificada, son familiares directos, son primos, los mismos que estaban radicados aquí en la ciudad de Manta. Es un hecho violento donde nosotros hemos levantado también indicios, tenemos 1 o 2 indicios balísticos que se encontraron en el lugar. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Un joven de 19 años de edad y una mujer de 50 fueron asesinados en 2 hechos violentos registrados en el distrito Portete, en el suroeste de Guayaquil. La policía considera que estas acciones están relacionadas con bandas delictivas. El primer caso se registró en las calles 22 y Pancho Segura, en el Cisne 2. Un joven de 19 años de edad fue perseguido por sujetos en motocicleta, quienes procedieron a dispararle hasta que lograron asesinarlo. Y esta manera la moto tiene y el de atrás, saca el arma y le dispara 2 tiros. El man cayó, se baja de la moto y le remató con 5 tiros más. Según la Policía Nacional, este crimen presenta características que lo catalogan como un hecho entre organizaciones delictivas. Aquí en nuestro sector hemos podido determinar o podemos ubicar a 8 células de estructuras criminales que entre ellos están, se podría decir, combatiendo su sector o su hegemonía de acá del distrito. Una hora después, en la 23 y la Q, una dama de 50 años de edad también fue asesinada por sujetos que se movilizaban en motocicleta. Aprovecharon que ella caminaba por la vía pública. La ciudadana registra 3 antecedentes penales por tenencia y tráfico de drogas. Por ese motivo, la Policía Nacional maneja la hipótesis de un ajuste entre bandas delictivas. Muchas veces la gente adulta o son familiares de criminales o son gente que tal vez en algún momento tuvo una relación con la estructura. La institución asegura que mantienen constantes operativos en busca de frenar estos crímenes y prueba de esas acciones son los resultados obtenidos durante el último fin de semana. Dentro de las cuales tenemos 10 detenidos, tenemos un arma de fuego, tenemos 500 gramos de sustancias sujetas a fiscalización que fueron neutralizadas, tenemos 2 vehículos recuperados y 2 motocicletas recuperadas. Informó José Morales. La policía rescató a 2 comerciantes que se encontraban secuestrados en el Guasmo Sur. Para conocer la ampliación de esta noticia, nos enlazamos con Adriana Peralta. Adriana, buenas noches. Por favor, coméntanos más detalles. ¿Cómo estás, Anali? Un gusto saludarte. Buenas noches, amigos televidentes. Sí, tal como lo anunciabas, 2 comerciantes, más bien repartidores, según lo que tenemos entendido, que entregaban productos a distintas tiendas del sector del Guasmo, fueron secuestrados precisamente en esa zona, pero horas después rescatados por miembros de la Policía Nacional. Los encontraron en una casa en la cooperativa Guayasiquil, donde también pudieron aprehender a 4 personas, entre ellos un menor de edad. Los detalles enseguida en el siguiente reportaje. Presten mucha atención.
4 antisociales fueron detenidos en horas de la tarde de este martes, tras la ejecución de un operativo realizado por la Policía Nacional, al ser alertados por el ECU 911 sobre el secuestro de 2 personas en el Guasmo Sur, específicamente en la cooperativa Guayas y Quil. Son comerciantes, en este caso es un hombre y una mujer, estaban siendo realizado el comercio respectivo dentro de la ciudad. Decían que les habían abordado, estaban en una motocicleta, se habían abordado en la motocicleta, les llevaron a este domicilio contra de su voluntad, por lo cual nuestras unidades realizó el barrido por medio del ECU 911, unidades investigativas, y pudieron localizar presuntamente el domicilio en donde estaban esas personas. Se allanó el domicilio y se les encontró dentro del lugar. Estuvieron en horas de la mañana, a las 10 de la mañana fue el secuestro y nuestras unidades investigativas más o menos al mediodía y ya fue la liberación inmediata. Entre los indicios decomisados hay un arma de fuego y municiones. Los aprehendidos no registran antecedentes penales y las unidades investigativas se encuentran recabando con la información para conocer si los detenidos serían miembros de una organización delictiva. En este caso son 3 ciudadanos mayores, un menor de edad, son las personas que están detenidas por este delito, presuntamente el delito de secuestro express, que es lo que es una modalidad que se da acá, pero querían una recompensa de un dinero para poderles liberar inmediatamente, pero el actuar de nuestra Policía Nacional es efectivo y por lo cual se pudo proceder a la detención. Informó Amy Moreno. Además, amigos televidentes, en sus pantallas ustedes pueden ver en estos momentos lo que fue el rescate de una adulta mayor en el sector de San Eduardo, aquí en la ciudad de Guayaquil. Ese fue un trabajo de Segura EP que publicó a través de sus cuentas oficiales. Por fortuna, ella ya se encuentra a buen recaudo y fue entregada a sus familiares. Lo importante, además de que está bien, es que pudieron aprehender a un sospechoso que en cambio fue entregado a la Policía Nacional para que sigan el procedimiento respectivo. Son 2 resultados que se han dado durante la tarde de hoy y es el reporte que tenemos a esta hora de la noche. Más noticias en estudios. Adelante. Y ahora vamos enseguida con un tercer resultado positivo, pues una menor de edad fue liberada por la Policía Nacional tras ser raptada por varias horas en el centro de Quito. Aparentemente, el móvil del crimen, indicaron las autoridades, sería un presunto ajuste de cuentas contra los padres del adolescente. La alerta llegó en horas de la mañana a los gendarmes del circuito del placer en el centro de Quito. Esta advertía que varios sujetos habrían secuestrado a una menor de edad del interior de su casa. 07:30, una llamada al ECU 911, alerta al subsistema preventivo, específicamente al grupo de apoyo motorizado con las unidades de patrullaje en el circuito placer, que una menor de edad había sido llevada a la fuerza por 4 individuos. Con las características de la adolescente y de sus captores, se activó todo el personal del distrito Manuela Sáenz y empezaron las investigaciones. Los trabajos de inteligencia permitieron llegar a un inmueble y encontrar a la menor secuestrada. Esto fue un presunto secuestro en un domicilio acá en la ciudad de Quito. La menor de edad estuvo en una vivienda, no estaba maniatada al momento del ingreso de la Policía Nacional. 3 hombres y una mujer fueron aprehendidos para investigaciones, los cuales, al revisar su historial delictivo, indicaron las autoridades, tenían un largo prontuario en el mundo del AMPA. Aprehensión de 4 individuos, 3 de masculinos, una femenina. Los 2 hombres tienen un prontuario muy amplio por sustancias sujetas a fiscalización, por robo, por atraco. La fémina tiene una boleta de captura vigente. Según las primeras investigaciones, los uniformados indicaron que el móvil del hecho sería por un presunto ajuste de cuentas. Hasta el momento nosotros nos hemos enlazado con UNACE, ellos están ya llevando toda la investigación, pero se presume que es por un ajuste de cuentas. Eso ya obviamente le determinarán las autoridades el momento que pasen audiencia y continúen con la investigación. Informó Mauricio Sánchez. Revisemos otros temas. En el marco de su gira internacional, el primer mandatario Daniel Noboa mantuvo una reunión con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El diálogo se centró en consolidar acciones que faciliten el acceso a cerca de 250.000 ecuatorianos residentes en esa región para mejores oportunidades de empleo. El presidente de la República, Daniel Noboa, sostuvo este martes una reunión oficial con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con el objetivo de impulsar acciones conjuntas que faciliten el acceso de los ciudadanos ecuatorianos a mejores oportunidades laborales en esta región de España. Durante el encuentro se abordaron temas relacionados al reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral,
lo que serviría como una herramienta clave para impulsar la inserción laboral y fortalecer la contribución de los migrantes en el mercado laboral madrileño. Esto relacionado con la vigencia del Protocolo General de Actuación firmado el pasado 9 de abril entre la Comunidad de Madrid y la Embajada ecuatoriana en España, que permitiría acreditar oficialmente los conocimientos y habilidades de los ciudadanos ecuatorianos, fortaleciendo la cooperación bilateral y el diseño de políticas que favorezcan la inserción socioeconómica de los migrantes ecuatorianos en Madrid a través del reconocimiento de títulos profesionales y programas de capacitación. El primer mandatario aspira a que estas iniciativas se repliquen a otros países europeos, reafirmando su compromiso con una migración regular, segura y ordenada, y con la creación de más oportunidades para evitar la migración irregular. Con estas acciones, cerca de 250.000 ecuatorianos residentes en Madrid podrían acceder a mayores posibilidades de certificar su experiencia y acceder a nuevas oportunidades de crecimiento. De manera previa, el presidente Noboa y el rey Felipe dialogaron sobre las relaciones bilaterales entre los dos países. Este encuentro formó parte de la agenda internacional del presidente ecuatoriano, enfocado en fortalecer las relaciones diplomáticas de cooperación y comerciales con diversos países de Europa, Medio Oriente y Asia. Posteriormente, el presidente de la República arribó a Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos, para continuar con su gira internacional. A su llegada fue recibido por el ministro de Justicia de los Emiratos Árabes Unidos. Informó Miguel Ángel Bedoya. De la conformación de una mesa técnica de trabajo dependerán las posibles reformas laborales relacionadas a la jubilación patronal. El Ministerio del Trabajo sugiere la conformación de un fondo común administrado por un fideicomiso. Para la fijación. Con empleadores y trabajadores, el Ministerio de Trabajo inició la socialización de la propuesta de reforma al artículo 216 que hace referencia a la jubilación patronal. La ministra Ivonne Núñez cree tener suficientes razones para impulsar los cambios. Menos del 4% en el Ecuador, en el sector privado, tienen acceso a la jubilación patronal. Y de ese 4%, señora presidenta, el 90% está en el sector público. Este martes se tenía previsto hacer público el porcentaje que de aprobarse la reforma deberían aportar el patrono y empleado, ya no solo el primero como ha venido ocurriendo, pero las primeras voces de oposición salieron desde el sindicalismo. Este ahorro entre empleadores y trabajadores desnaturaliza la jubilación patronal, porque en este momento es entregada, es un aporte de los empleadores a quienes han servido durante más de 20 años a la empresa, a quienes han generado las condiciones para que la empresa se sostenga. Ciertos empleadores, que es lo que han tomado una decisión que también hay que entender. Hay que entenderlos porque también mantener una nómina de jubilados, trabajadores pasivos que no producen, es una carga fuerte. En el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios se acordó que en 30 días se deberá conocer los nombres de quienes integrarán la mesa técnica, que trabajará conjuntamente con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES. Y luego, en 90 más, tener listo un informe definitivo. El ministerio no se atreve a poner el cálculo porcentual porque nosotros no somos competentes. Lo tiene que obligatoriamente hacer el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, es el cálculo actuarial para que sostenga económicamente cómo puede sobrevivir una jubilación patronal en el tiempo. Y qué hacer con una jubilación en un fondo común que deba ser administrado por un fideicomiso. Si bien los cambios entrarían en vigencia para futuras contrataciones, no se deja de pensar en quienes están por cumplir 20 años y podrían ser despedidos para no acceder a la jubilación patronal, informó Héctor Romero. Inició la cuenta regresiva para la posesión de la nueva asamblea. Apenas se restan 15 días para instalar la primera sesión y las bancadas de ADN y Revolución Ciudadana que se disputan el control del legislativo aseguran tener nombres y números para alcanzar la presidencia, vicepresidencias y comisiones. En el Palacio Legislativo solo se habla de una cosa: la conformación de mayorías para alcanzar la presidencia y autoridades en la nueva Asamblea Nacional. En los corredores y en el Pleno,
En los halls y en las comisiones, ADN y el correísmo buscan a toda prisa alcanzar acuerdos y alzarse con los 77 votos necesarios para tomar decisiones, aprobar leyes y gestionar mociones. Luego de haber mantenido diálogos con otras bancadas, ADN dice tener plena confianza en alcanzar la mayoría. Sé que ahora mismo estamos sumando independientes, sé que la bancada ya está aproximadamente en 70 asambleístas, cómo conformaríamos la nueva asamblea. Y esa mayoría, que ya suma 4 nuevos aliados del Partido Social Cristiano, será clave para hacerse con el control de las principales autoridades cuyos perfiles ya habrían sido seleccionados. La doctora Anabel Asín es quien dirigirá la primera sesión y esperamos que nosotros como bancada, que sea la persona que está al frente también, cuenta con todas las credenciales éticas para estar frente a una institución que necesita recuperar los valores y principios en este país. Revolución Ciudadana también tiene sus nombres, y aunque el sabor de la derrota no se olvida fácilmente, buscarán mantener el control del Parlamento. Sin duda alguna existe la perspectiva de tener esa presidencia. No tenemos nombres todavía expresos. Nuestra compañera Viviana Veloz, por ejemplo, me parece que es una persona que ha hecho un trabajo coherente en la presidencia de la Asamblea Nacional, y ahí no hemos conversado más, excepto lo que conversamos en la última reunión sobre el tema de la unidad. Mientras ADN habla de gobernabilidad, el correísmo insiste en el equilibrio de poderes. El 14 de mayo estará en juego la estructura y estabilidad del primer poder del Estado. ADN debe ser quien presida la Asamblea, quien tenga la mayoría en el CAL y obviamente quien esté al frente de las principales comisiones de la Asamblea Nacional. ¿Por qué razón? Por una palabra que los ecuatorianos no han conocido durante mucho tiempo, que es gobernabilidad. Somos 66 asambleístas, no sé cómo van a esconder a 66 asambleístas en las comisiones. Nosotros tenemos la misma posibilidad, la misma potestad, pero además creo que la capacidad para poder estar en las comisiones que correspondan. Informó Álvaro Terán. 22:23 amigos, y es momento de un corte comercial, pero al volver de esta pausa, atentos con estas imágenes porque casi linchan a 2 presuntos sicarios que habrían intentado asesinar a una persona. ¿En dónde ocurrió y qué pasó exactamente? Se lo contamos al volver de esta pausa. Quédese con nosotros. Un grupo de moradores intentó linchar a 2 presuntos sicarios que habrían tratado de asesinar a una persona en plena vía pública en San Antonio de Pichincha. Cansados de los constantes hechos delictivos, los moradores decidieron actuar por sus propios medios. Cansados de vivir entre el miedo y la violencia, un grupo de moradores intentó hacer justicia por sus propias manos luego de que 2 presuntos sicarios intentaran asesinar a una persona en plena vía pública. Supuestamente estos tipos le pasan por darle el vire a una persona que ha estado entre las otras personas sanas, pero tengo entendido que viene esto desde Esmeraldas. Y la persona que estaba aquí era de Carcelén. Según testigos, los atacantes se movilizaban en una motocicleta y tras disparar contra su objetivo intentaron darse a la fuga. Sin embargo, chocaron contra un vehículo, lo que permitió que los moradores los atraparan. Pegan el rafagazo, salen a toda velocidad y no se percatan del carro que venía de subida. Se impacta el carro. ¡Ahora sí saca esos sicarios! La furia creció y aunque la policía intervino para impedir que los lincharan, los moradores lograron incinerar la motocicleta en la que se movilizaban. Tuvieron que venir los del GIR, porque el pueblo estaba aquí todito, no les dejaban salir, el patrullero estaba ahí en medio de la calle estaba. Pero esto, dicen, es solo una radiografía de lo que ocurre a diario. Apenas 2 días antes, un nuevo caso de sicariato se registró a pocas cuadras del mismo lugar. Tenemos robos a mano armada, no se puede caminar pasado de las 7 de la noche tranquilamente porque una moto le puede cruzar y le puede robar. Además de esto tuvimos, inclusive el día viernes nomás, un sicariato. Los moradores dicen sentirse desamparados, aseguran que ya no saben a quién acudir, que las autoridades llegan tarde y que las denuncias
lejos de convertirse en acciones concretas, terminan perdidas entre papeles. Ahora sí saca esos sicarios. Informó Ailis Morán. Un estudiante de 14 años fue agredido violentamente por otros adolescentes quienes intentaron robarle sus pertenencias en San Antonio de Pichincha. Tras el hecho, los agresores huyeron del lugar dejando al joven malherido. La indignación y sed de justicia invaden el rostro de la madre de un joven de 14 años de edad, quien fue atacado por presuntos adolescentes cuando se dirigía a su domicilio en el sector de San Antonio de Pichincha, en el norte de Quito. Vino del colegio, entonces él cruza por el parque y es donde él mira que están unos chicos sentados en la banca consumiendo alcohol. Entonces él pasa por el parque sin temor alguno cuando le detienen. Hey, préstame una moneda, le han dicho. Entonces mi hijo le ha dicho, no tengo. Y de ahí le han dicho, ven para acá. Ante la negativa del joven, los golpes y patadas empezaron a llover por todas partes. Sus agresores no tuvieron piedad y, sin importarles que estaban en espacio público, atacaron al muchacho hasta en el suelo. Entonces de ahí empiezan a rebuscarle. Mi hijo le ha dicho, espérate, ¿qué te pasa? ¿Por qué me estás rebuscando? Y ahí es lo que le pegan y le botan al suelo, y entre tres muchachos le empiezan a pegar. Le producen hematomas en la cabeza, en la boca, en la nariz, en la parte de la sien. Gente, al percatarse de verle lo que le están pegando a mi hijo, la gente le socorre a mi hijo. Y ahí es lo que los tres muchachos salen corriendo y dos de ellos se quedan ahí. Y llega un montón de personas y les sostienen a los muchachos. A la llegada de las autoridades no pudieron constatar que los aprendidos habrían sido sus agresores, por lo que fueron entregados a sus tutores legales. Mi hijo manifiesta que la chica le decía, ya no le peguen, déjenle, ya no le peguen a mi hijo. El otro muchacho, yo no sé si es que le pegó o no le pegó, porque a la final mi hijo no se pudo dar cuenta, porque él dice, mami, yo solamente me cubría porque que me pegaban entre los tres. Ahora, la madre del menor reclama justicia, pues indica que quienes atacaron al menor no habrían recibido sanción alguna, ni tampoco se han iniciado investigaciones para esclarecer el hecho. Yo me acerco a un lugar a hablar con el señor rector de la institución, porque a la final son estudiantes del colegio que queda aquí en el parque, pero sin embargo las autoridades dicen que sí, o sea, las medidas que van a tomar son 8 días fuera de la institución, incluso a los chicos que supuestamente no le agredieron a mi hijo, pero los otros muchachos, o sea, están acudiendo a clases normalmente, como que nada ha pasado, nada hicieron, y mejor allá comentando que hicieron esta como hazaña prácticamente. Encomendada al poder divino, agradece que los golpes y agresiones que recibió su hijo no le ocasionaron heridas ni lesiones permanentes, pero hizo un llamado a las autoridades para que se tomen los correctivos necesarios y no se normalicen estos hechos como actitudes propias de los jóvenes que pueden desencadenar en situaciones peores. Informó Mauricio Sánchez. La policía detuvo a 2 ciudadanos tras un ataque armado en el parque central de Yantzatza, en Zamora Chinchipe, que dejó a una persona fallecida. Durante el operativo se encontró una motocicleta abandonada y un revólver en poder de uno de los sospechosos. La Policía Nacional atendió una alerta ciudadana por el ataque armado ocurrido en el Parque Central de Yantzatza. Un hecho violento en el Parque Central de Yantzatza, donde 2 individuos disparan con un arma de fuego e impactan a un ciudadano, el mismo que fallece inmediatamente. Tras el hecho se desplegó un operativo conjunto que permitió localizar una motocicleta abandonada. 2 ciudadanos fueron encontrados ocultos entre la maleza. Uno de ellos portaba un revólver. Logrando localizar a la altura del río Zamora. Una vez constituidos en el lugar, se hizo un barrido donde también se encuentra el arma de fuego que se presume fue utilizada para cometer este hecho violento. Los aprendidos fueron identificados como Amnan M, de nacionalidad colombiana, y Steven B, ecuatoriano. En Loja, informó Marcela Constante Brito. Delincuentes se sustrajeron más de 20.000 libras de camarón en el sector Cuarentena del Golfo de Guayaquil. Según el personal de la empresa, el perjuicio asciende a $500.000. Señalan que la Armada no efectúa patrullajes nocturnos. Sin embargo, el Comando de Guardacostas informó que los controles son permanentes. Deben lidiar con una espesa vegetación y el acecho de los piratas del Golfo. Adolfo es uno de los dependientes de una camaronera en el sector La Cuarentena, aunque a veces quisieran salir en quema.
En el corto tiempo que llevo acá, lo que yo he venido apreciando es que hay bastante movimiento por parte de la gente que viene afuera a sustraer las cosas que no son de ellos. En este caso se nos meten a las piscinas. Antes de que amanezca, en la mitad del silencio, el golpe no avisa. ¿Por qué ha sido tan difícil contener estas sustracciones? Bueno, aquí se han sucedido varios casos al respecto con la marea y posiblemente por lo que ya tienen conocimiento cómo se manipula aquí el gramaje del camarón. En cada golpe se llevan no menos de 20.000 libras, pero es la quinta vez que les mueven el piso o las piscinas. Prácticamente de $100.000 por robo. Ya, o sea, sin tomar en cuenta los costos de producción. ¿Y los guardacostas dan patrullaje fluvial aquí? He visto que han pasado rápidamente por aquí, por el sector, entonces sí se les da actividad a ellos. Pero en la madrugada, cuando es donde pasan ese tipo de robos, pues no lo hacen. El asunto es tan complejo que han tenido que intensificar la protección con guardianía privada. No hay más. De unos 10 a unos 18 o 20 guardias, o sea, es el doble. Entonces imagínense, también se incrementa lo que es nómina y también lo que es tecnología. Según la Cámara Nacional de Acuacultura, solo Guayas tiene el 60% de la producción nacional con 100.000 hectáreas y una de las zonas más conflictivas es esta. Según el Comando de Guardacostas del Golfo de Guayaquil, ellos efectúan controles permanentes en estas áreas de influencia. Hablamos con el encargado y nos dijo que lo que aquí procede por parte de la empresa perjudicada es presentar una denuncia formal para acometer las operaciones fluviales. Inclusive tenemos una lancha de estas que pernocta en una camaronera. A la fecha, según ellos, ya van perdiendo $500,000. Yo le recomiendo a la persona afectada que denuncie, si no es formalmente, que se acerque al comando de guardacosta, hable con nosotros. La consigna, afirman, es efectivizar la vigilancia con las 2 lanchas guardacostas y los 12 marinos que tienen a disposición para cubrir senda superficie. En el Golfo de Guayaquil, con cámara de Franklin Crespo, informó Jorge Escobar. La Armada del Ecuador halló 63 sacos de yute con droga que fueron tirados al mar por tripulantes de una embarcación a 200 millas náuticas frente a las costas de Santa Elena. Los sujetos huyeron. Una operación realizada por una unidad guardacostas permitió la detención de una lancha sospechosa a 200 millas náuticas frente a la costa peninsular. En la embarcación se transportaban 63 bultos que contenían presuntas sustancias sujetas a fiscalización. Detectó una embarcación aproximadamente a 200 millas náuticas al oeste de la puntilla de Santa Elena. Esta embarcación, al ver la presencia de la unidad guardacosta, lanzó unos bultos al agua y se dio a la fuga. La lancha guardacosta procedió a la recuperación de los bultos y se recuperaron 73 bultos de presuntas sustancias sujetas a fiscalización. Debido a esta maniobra no se logró la aprehensión de ningún individuo. Los uniformados procedieron de inmediato a recuperar los bultos abandonados en el agua. Como esto fue en horas de la noche, no se divisó cuántas personas iban a bordo, únicamente botaron los bultos y la lancha se dio a la fuga. Tras la incautación, el cargamento fue entregado a la Policía Nacional, quien será la encargada de realizar las pericias correspondientes para determinar la naturaleza exacta de las sustancias y continuar con las investigaciones del caso. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Gracias por preferirnos. En la Catedral de Guayaquil se realizó una misa para pedir por el descanso del alma del Papa Francisco. Asistieron autoridades, además de sacerdotes y demás fieles católicos. La Catedral de Guayaquil lució llena de fieles católicos, entre ellos la prefecta del Guayas y el viceprefecto, para celebrar una misa por la memoria del Papa Francisco y recordar aquellos mensajes que dejó el sumo pontífice al pueblo ecuatoriano durante su visita a nuestro país hace 10 años. Agradeciendo por la vida, el ministerio
Y recordar que el Ecuador, que Guayaquil fue algo muy querido para el Papa Francisco. Él estuvo acá entre el 5 y el 7 de julio del 2015. Ese tiempo nos dejó un mensaje lindo, un mensaje de esperanza, de cariño para este pueblo de Guayaquil. Es por eso que era justo, era necesario. Sacerdotes de varias parroquias y miembros de congregaciones también acudieron para orar por el alma de Francisco. Él fue un padre, un papa que guió al mundo entero. Se nos fue la voz de los que no tienen voz. Yo me llevo y me quedo con el mejor recuerdo, que él ha sido el único papa que ha llegado a todos los pueblos, a todo el mundo. Precisamente la Arquidiócesis de Guayaquil pidió en esta misa de sufragio que el mensaje del Papa permanezca como legado entre todos. Por ese ejemplo tan maravilloso que nos dejó el Papa Francisco. Y que también oremos, acompañemos a los cardenales que están reunidos en Roma, que el Espíritu Santo guíe sus decisiones, pues, y que Dios nos dé un pastor para que guíe la iglesia en el mundo entero. Informó Adriana Peralta. De 5 meses de gestación, luego de que la madre ingiriera varios medicamentos en el cantón Montúfar, en Carchi. La mujer había llegado al hospital con fuertes dolores y tras ser revisada por los médicos, confesó haber tomado sustancias para inducir al aborto. La mujer fue detenida. A, de 22 años, ingresa hasta el hospital de San Gabriel con fuerte dolor abdominal. Una vez en la consulta, los médicos se cercioran que la paciente tiene 5 meses de embarazo y varios restos de medicamentos inducidos, por lo que es trasladada de emergencia hasta la Casa de Salud de Tulcán, en donde el bebé es expulsado sin vida y con graves lesiones. Posterior a un examen ginecológico, se determina que ella introdujo en su cuerpo pastillas y también se tomó pastillas para poder expulsar su bebé. Todo lo que ella tomó y se introdujo fue lo que por producto de eso falleció su bebé. Los médicos llamaron a la policía para que investiguen y, de acuerdo a las primeras declaraciones, Evelyn habría manifestado que Steven A, de 21 años, sería su novio quien le entregó la medicación en vista de que no estaban preparados para ser padres. Estamos en proceso de investigación para determinar el grado de culpabilidad tanto de la chica como también de su novio. Por la tentativa de homicidio supuestamente que se había cometido en ese momento. Los uniformados buscan al implicado mientras que Evelyn permanece en la Casa de Salud bajo custodia policial, recuperando su estado. La DINASED investiga el caso. La señora fiscal que estaba de turno indicó que se haga la aprehensión de la presunta madre que estaba cometiendo este delito. Entonces se puso a buen recaudo, se le hizo los exámenes pertinentes y posterior se le nombró el resguardo policial pertinente para el procedimiento correspondiente. Con cámaras de José Cedeño desde Tulcán, informó Miriam Enríquez. La Agencia Nacional de Regulación y Vigilancia Sanitaria decomisó gran cantidad de cosméticos sin registro sanitario durante un operativo ejecutado en el centro de Guayaquil. Un operativo se llevó a cabo este martes por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria en el centro de la ciudad de Guayaquil. Las autoridades, en coordinación con varias instituciones, inspeccionaron locales donde se comercializaban productos cosméticos sin registro sanitario. Entre los productos retirados se encontraron maquillajes, perfumes y splash, sin los debidos permisos y cuyo incumplimiento es sancionado por la ley. Como autoridad sanitaria he explicado al dueño del establecimiento lo que debe de hacer. Debe presentar un escrito a la ARSA dirigido a la máxima autoridad zonal, explicando los motivos de la inspección y sobre todo que se analice la viabilidad del levantamiento de los sellos, pero eso se hará dentro del procedimiento, es decir, en el momento procesal oportuno. El artículo 248 establece multa temporal o definitiva, retiro del producto y la multa que es de 10 salarios básicos unificados del trabajador. Con estos controles, las autoridades buscan mitigar el impacto en el comercio regular.
Dos comerciantes de nacionalidad china fueron asaltados en las calles Chile y Aguirre, centro de Guayaquil. Los antisociales, que se trasladaban en una moto, les arrebataron un bolso con dinero y dispararon a una de las víctimas, quien fue trasladada hasta una casa de salud donde se recupera satisfactoriamente. Así concluimos.